Hey, bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión traigo el videojuego 2048 Swap. Espero que así sea la pronunciación correcta de este videojuego traído por Bitmain Studio. Fue quien me lo mandó, José Dornstein, desarrollador de este videojuegazo. Vamos a ver qué tal está. Creo que este juego ya lo desarrolló hace un tiempo, pero pues voy a checar qué tal, ¿no? Dice que presione clic izquierdo para continuar, así que vamos a comenzar. Muy bien, vamos a ver qué tenemos por acá. Después de darle clic, nos viene varios bloquecitos. Ah, caray. Ahí no era aquí, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que seleccionar como una fila donde queremos soltar nuestro cubo. Y este cubo tiene que ser de una denominación igual al cubo anterior que está en la misma fila. ¿Para qué? Para que pues se vayan ahí duplicando, combinando y estas cosas raras que hacen muchas veces. Vamos a poner este 32 yo creo que por acá. Muy mal puesto, por cierto. Voy a poner este 8 aquí, 64 por acá. No tengo otro 8, no sé dónde rayos ponerlo. Por aquí, oh my god, lo pongo aquí. No, tiene que ser sí o sí en fila. Si no es en fila, pues prácticamente estoy muerto. ¿Qué puedo hacer aquí, chaval? No tengo la menor idea, literalmente. Bueno, tengo que ponerlo aquí. Y 32, 32, voy a ponerlo aquí. 64, 128. Ya valí quesote, ¿verdad? Sí, ya valí quesote. Voy a ponerlo aquí. 64 tenemos por acá. Un 16, no tengo 16. ¿Quién me da 16? Nadie me da 16. Bueno, tengo este 256. Acá estoy metiendo puro amarillo. No, puro azul de estos. Oh my god, ya no sé qué hacer. Literalmente tenemos que prevenir que el fuego toque. Pero, bueno, ¿cómo rayos lo hago yo, sabes? No sé cómo rayos hacerlo. Oh my god, con cuidadito, regrésate por favor, vamos a lanzarlo aquí, otro por acá, un 128 más. No, necesito un 128, rápido, un 128. No, era un 64, qué topo, me equivoqué. Fue mi error, tenemos 818 puntos, es nuestro récord. Vamos a darle una vez más. Tienes que pensarle cómo lanzarlos, no hay que nada más lanzarlos a la y se va, porque si no, pues venimos valiendo quesote, ¿no? Acuérdense que 128, 8, 16, 4. Ok, este es menor. Perfecto. Y así vamos haciendo que se combinen poco a poco. ¿Qué puedo poner por aquí? Voy a poner el 4 acá. 64. Aquí merengues. 32 puedo ponerlo encima. Lo puedo poner acá. Qué topo que estoy, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. 2 pongo el 2 aquí. Otro 2 por acá. Perfecto, un 16 lo pongo aquí, otro 4 lo pongo acá, 16 aquí, un 2 acá, 32 lo ponemos por aquí y miren, ven, vamos ahí funcionando, vamos aquí arreglando nuestros errores. Ok, el 8 está bien aquí, el 4 también, el 2 por acá, perfecto, 4, 64 para hacer 128, 32 lo agregamos con este. Creo que estuvo mal haberlo agregado ahí, pero bueno, no sirve, no sirve. Para el 16 vamos a ponerle, yo creo que acá abajo, este lo agregamos aquí. Un 4, bueno, no puede estar ahí cerca, entonces lo ponemos por acá. 8 por aquí, este 8 va a tardar en crecer, literalmente. 128, 16, vamos a poner acá que está más cerca. Lo agregamos aquí. Uy, ok, este está más cerquita, entonces lo voy a poner por acá, por abajo, para que se consuman los dos. Perfecto, este se reúne. Y 16, yo creo que lo voy a poner en el 32, como de que no, un 2 para 16, 64, 64. Vamos a ponerlo por acá, un 16 aquí abajo, 32, 32, ¿dónde puedo ponerte el 32? Un número menor, pues aquí, como de que no, siempre números menores. Bueno, el número mayor siempre debe estar a la derecha, recuerden eso por favor. 8, ¿qué tenemos? 8, 8, tenemos este 8, 64, 64, 16, tenemos el 16, bueno, del 16, del 32 tenemos el 16, el 128 está pegado aquí con el 128, 4 y 4, 64. Vamos a ponerlo por acá. Voy a poner el 8 aquí, pongo el 4 aquí, pegadito, la regué, la acabo de regar, ¿verdad? Sí, la acabo de regar. Vamos a poner el 2. No quiero poner el 2 pegadito. 64, 2, 4. Chihuahua, tocó ahí, colisionó. No puede ser. Mi récord es de 1700. Vamos a darle una última oportunidad para ver qué pasa. 128 la agrego, agregamos un 4, hay cosas menores al 4, sí las hay, pero son muy pocas, así que lo voy a agregar aquí encima.
Perfecto, vamos a irlas agregando. Oh my god, es que literalmente aquí se cierra, ¿no? Aquí se cierra porque jamás va a estar igual. Entonces yo creo que ese es un grave error que acabo de cometer. Voy a repetir esto. Nunca hay que poner un número mayor al de la derecha porque automáticamente te cierras. Y pues no debemos de cerrarnos. 4, 16, 16 lo pongo acá, 128 por acá, 4 y 4. Sí, ¿por qué? Porque combina 32, lo ponemos por acá, otro 32, 64, otro 32, ok, perfecto aquí. 16, 4, 4, 64. Oh my god, 64. Bueno, 64 nos lanzamos hasta abajo. Un 128. Chale, ¿cómo rayos arreglamos lo del 128? No se puede, ¿eh? No se va a poder arreglar. Mi trucazo dejó de funcionar justo ahora. 64, 128, 32, 64, 156. Bueno, ese está bien. 32. No sé dónde rayos agregar, lo puedo agregar aquí. 64, 156, 4, 4. Aquí lo pensando rapidito. 64, perfecto. 8, 32, 16, 128, 128 y 256, perfecto. Y ok, se deshace, perfecto. 512 no se puede. 4. Vamos a ponerlo por aquí. 16, 16. No tengo un 16, pero se puede combinar estos dos, perfecto. Combino esos dos. 32, 256, excelente. 16. No tengo un 16 por acá. Lo hubiera agregado aquí, ¿verdad? Si lo hubiera agregado aquí. 16, 16. Bueno, puedo agarrar un 32 por acá. 128 lo ponemos aquí, como de que no. 32, 32 acá. 128. Necesitamos otro 128 para deshacer ese de ahí. ¿Qué puedo poner por acá? Un 32. Bueno, pongo el 4, 4, 64 para que se combine de una vez. Ponemos el 4 por aquí. El 8, recuerden nunca poner uno sobre otro. 32, lo ponemos acá, un 128, 156 y se manda a volar, pero también lo hubiera usado acá arriba, no lo usé acá arriba, pude haberlo usado arriba, sí pude, pero bueno, mi error, aquí tenemos otro, se deshacen, perfecto. 32, aquí necesito un 12 y 32, 32, tenemos un 32, 62, 8 y 8, ya superamos el récord, por supuesto que vamos volando, 16, tenemos 64, 4, 128, un 128 por acá, un 8 aquí, 16, no tengo 16, pero tengo por acá un 128, bueno, lo regreso. 32, lo vamos a poner hasta abajo, un 8, un 64, no tengo 64. Chetos. Bueno, esto creo que ya la regué aquí, pero no pasa nada, no hay de qué preocuparnos, hay que seguir pensando cómo solucionarlo, ¿ok? 128, vamos a ponerlo acá arriba, un 4 aquí para que se combine, un 2, o sea, me sale un 2 como 1000 años después, ¿sabes? Y un 128 que me sale ahí súper tarde, no entiendo por qué rayos me sale súper tarde el 128, un 8, pues vamos a hacerlo por acá, un 32, otro 8, 64, 64, perfecto, 128, un 4, tenemos un 4, vamos a ponerlo aquí, un 128, se explota esto, perfecto, 8, 128, 128, perfecto, 16 y 16, 2 y 2, ¿dónde rayos pongo el 2? No tengo la melodía, lo vamos a poner aquí, y podía haber puesto ese 32, pero no, muy tarde, perfecto, 128 desbloqueado, tenemos el 8 por acá, vamos a ponerlo aquí, nos estamos echando a perder esta partida nuevamente, ya sabes cómo me encanta echarme a perder la partida, y no tengo la menor idea de lo que acabo de ejecutar aquí arriba. Estoy prácticamente desvaneciendo lo que llevo hasta ahora. Sí, muy mal ejecutado de mi parte. ¿Por qué? Porque pude haberlo puesto hasta arriba y hubiera funcionado un poco más. Literalmente hubiera funcionado más. Estoy casi 100% seguro que sí. 128, necesito 228 ahí. Entonces esto ya está prácticamente perdido. Vamos a ver qué podemos solucionar por acá. Un 32, vamos a lanzar este 16, un 2. Perfecto, se pega ese 2, un 8 aquí. Otros 2 acá, un 8 no se pone aquí mero. 32, vamos a poner acá 32 para hacer 128, perfecto. Un 8, 128 aquí abajito, 64, 64, 128, perfecto. 64 lo ponemos por acá, ¿por qué? Porque si nos lanza un 16 lo podemos poner por allá abajo. Ese estuvo súper mal, ese movimiento que acabo de hacer. Este lo restaura un poquito, pero no lo suficiente como para reparar nuestro error que acabo de ejecutar. Qué mala maniobra ejecuté por ahí. Pero ya nos estamos reponiendo un poquito, como de que no, un 128, necesito un 128 nada más para volverme a recuperar. Es algo sencillo, no es algo tan complicado, tengo que seguirlo moviendo, ejecutando por acá. Oh my god, qué horrible acaba de salirme esa jugada. ¿Por qué me sale tan mal? No lo entiendo.
64, vamos a mandarla hasta el fondo. Vamos a agregar acá un 8, un 32, podría ejecutarla acá, pero acá se hace un 256, está perfecto, ¿no? 64, 64, aquí abajito, excelente, 128 por acá arriba, necesito más 128 aquí arriba y nos terminamos yendo, pero pa' casita, señores, pa' casita, 256, 32, vamos a meterlo aquí, esto lo meto aquí, este 8 no tengo idea de dónde ponerlo, 64, qué erróneo mi ejecutada ahí arriba. 128, no tengo ningún 128, un 64, un 64, un 32, no tengo 32, 32, claro que sí, 64, nos vamos recuperando poco a poco, 16, un 16, 64 está bien, un 8 y 4, perfecto, 16, 64, 64 no tengo la idea de dónde ponerlo, lo hubiera puesto hasta abajo, sí me equivoqué, un 8, 8, perfecto, aquí 2, 2, no tengo nada, así que 32, 64, regresamos, nos faltan 128, con que salga un 128 nos recuperamos inmediatamente, excelente, nos recuperamos aquí, perfecto, sale 4, pongo 8 y ahora nos sale un 8, excelente, no pudo haber salido un número más pequeño, no, tenía que haber salido un 64, este está bien aquí, este está bien acá, este está bien por acá. Y 64 nos recuperamos inmediatamente, excelente, ahorita vamos manejando todo esto con cautela, realmente la acabo de regar, pero no quiero reconocerlo, entonces pues hay que llorar pacíficamente, 32, 64, vamos a meterlo acá abajo porque literalmente nos está llevando, pues, ¡no! ¿Qué acabo de hacer? Comete un gran error, se regresa, perfecto, repone ahí un poquito, si no alcanzo a reponer está prácticamente todo perdido. Repito que está prácticamente todo perdido porque no puedo meterla ahí abajo porque en caso de... ¡Ay, no! Ok, nos repusimos un poquitito, venga, 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 dame algo bueno, nos da un 32, no tengo 32, no tengo 4, nos da 4, nos da 8, nos da 64, un 64, un 2, nos da un 2, me repongo, 128, ya la regué, oh, qué mala jugada, y eso está perdido, terminamos con 8.634 puntos, este fue mi récord, espero que si ustedes llegasen a jugar este juego, está disponible desde el navegador, lo puedan jugar. De hecho, algo que no me gustó es que solamente hay un botón de quitar o agregar la música, cuando pienso que debería de haber pues una pequeña línea, ¿no? O sea, un nivel para alcanzar a medir. Aquí también nos muestra otro tipo de juego, bueno, no otro tipo de juego, otro estilo visual que bien Bitmain Studio es reconocido porque la mayoría de sus juegos tiene este estilo retro, por así decirlo. A mí no me llama mucho la atención, pero aquel que le llame la atención lo puede probar sin ningún problema. Creo que tampoco hay menú de pause, no estoy seguro, pero creo que no hay. Sería bien que hubiera uno por ahí o que hubiera un botoncito para pausar el juego momentáneamente. ¿Qué más podemos ver en configuración? Bueno, aparte de la música, también podríamos agregar una barra de nivel a los efectos. Créditos aquí están viendo literalmente que diseñado, codificado y graficado por Dornstein, nuestro querido amigo español. Que me ve gente desde España, ¿te lo imaginas? O sea, puff, está puff. Pero es una pequeña, pero muy bonita comunidad, diría yo. Digo yo que sí, Bitmain Studio 2020, música por Juani Juncala o Juani Juncala, creo que no sé la pronunciación correcta, pero bueno, lo importante es que le estamos dando créditos aquí, como de que no, todo perfecto. Vamos a calificar este juego rápidamente, claro que sí, como de que no. Y ¿qué tenemos por acá? Tenemos ni más ni menos que... Bueno, protagonista, no contamos con protagonista, personalización sí la tiene. Jugabilidad es buena, la jugabilidad me gusta, son 2. Arte propio, no sabría decirte. Yo creo que sí es arte propio porque nunca me ha engañado. Entonces yo creo que llevamos 3, mecánicas secundarias no tiene, 3. La camarita está buena, 4, no errores tipo A, yo creo que se puede lanzar. Tiene la música demasiado alta. Entonces... no voy a contar como que es un error tipo A porque es música exageradamente alta y no cuenta con historia. Yo a este juego le daría 4 estrellitas, sin ofender, simplemente es mi calificación, es una calificación más extra por ahí, la voy a poner ahora mismo, ¿ok? También lo encuentran en el juego en la Google Play Store, es adictivo, es bueno. Esta calificación Dornstein, no quiero que me la tomes a mal, perfecto, pero yo, caray, es que no me deja ponerla, literal no me deja poner la calificación.
No importa, yo como quiera ahí se lo voy a hacer saber. Y si no, como quiera termino poniendo la calificación. ¿Por qué? Porque poner la calificación es una muy buena opción. Creo que todavía tengo que instalarlo en el celular para que me deje pues agregar mi calificación final. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Espero que te haya gustado. Yo me entretuve aquí un rato. Mi récord es de 8634. Nos vemos en el siguiente video con más contenido el día de mañana. Ya tengo un nuevo enlace para que me puedan enviar sus juegos de una manera más formal. Lo encuentras aquí, el primer enlace en la caja de descripción. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.